ahora sí vamos a saludar con nuestro invitado, pero antes vamos a darle el paso a Angelito Matamoros para que empiece este diálogo. Angelito. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Doctor John Farfán, buenos días. Bienvenido al programa de los especialistas. ¿Cómo está? Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y permitirnos a nosotros, los profesionales de la salud rural, poder comentar todo lo que nos acontece en este último periodo de gobierno. ¿Qué esperan ustedes de este, justamente lo que tú mencionas de este último periodo de gobierno ante tanta situación especial del tema económico que les afecta a su sector, John? La realidad no es ningún secreto y lo podemos observar día a día, lo que ocurre actualmente en nuestro país, que es una deficiencia económica bastante grave. Cabe destacar que nosotros, los profesionales de la salud rural, quienes somos los que estamos en primera línea de atención, quienes somos los que abrimos las puertas al sistema de salud a personas de muy escasos recursos, personas que están en los lugares catalogados no tan solo por la comunidad, sino por el Ministerio de Trabajo también como lugares de difícil acceso, por el hecho que no tienen transporte público para llegar a estos sitios, no existe en algunos casos, por no decir la mayoría, lo que es una vía asfaltada para poder llegar a estos sitios de difícil acceso. Y en la mayoría de casos también, hablando más del 80%, son sitios en donde el centro o puesto de salud está a más de 2 horas de distancia desde esta comunidad. Entonces, estamos hablando que a nosotros, los que damos este apoyo completamente vital para el sistema de salud del país, estamos teniendo impagos alrededor de nuestros haberes, nuestros derechos. Como dice la Constitución, toda la persona que trabaja tiene que tener su remuneración, es decir, su pago al día, cosa que no ha sido en el caso de nosotros. Importante a tener en cuenta, nos deben varios haberes, que es bono geográfico, es un complemento o una ayuda económica que se da a todos estos trabajadores de la salud para que puedan ingresar a estos sitios de difícil acceso y asimismo los décimos, tanto mensualizados como acumulados. John, ¿de cuántas personas afectadas estamos hablando? Estamos hablando de más de 6.000 personas. Importante conocer, somos 10.000, alrededor de 10.000 profesionales de la salud en funciones actualmente. Cabe destacar, este número no lo digo yo, este número no es inventado. Lo dice expresamente mediante Kipux Asia, nuestra asociación, el director nacional de talento humano, el doctor Pablo Proaño, quien es el que lleva esta clase de estadísticas y el responsable de, como su mismo cargo lo indica, talento humano, conocer todos los funcionarios que existen a nivel del país. Entonces, alrededor de 6.000 actualmente tienen esta clase de problemas de impagos. Y es muy preocupante porque también estamos hablando de deudas también al servicio del IES, a las aportaciones del IES que todo servidor público presenta actualmente en todos sus contratos. Importante saber que en muchos casos ya esas deudas o esos aportes al IES ya están en más de 3 meses. John, estamos hablando de médicos, posgradistas, odontólogos. ¿Qué otro sector se encuentra también en este afectado? Estamos hablando de todos los profesionales médicos, obstetras, odontólogos, enfermeros que están realizando su año de salud rural. Cabe destacar, el año de salud rural no es un año más de práctica que se tiene que realizar para poder tener el título. Claro que no, eso es una confusión que ha existido en muchos medios y es algo que a nosotros nos gusta aclarar. El año de salud rural es el año obligatorio de servicio social que tú tienes que hacer como profesional de la salud para poder ejercer dentro del país. Asimismo, es requisito indispensable para poder ir o pensar de un posgrado nacional. En todo caso, seguimos dialogando acá con el doctor John Farfán. Doctor, ¿ustedes han tenido algún acercamiento con el ministro de Finanzas, con el ministro de Salud? ¿Qué les ha dicho? ¿Qué propuesta les ha hecho para pagarles a los médicos rurales? Nosotros con quien tenemos acercamiento es directamente con el Ministerio de Salud Pública, por el mismo hecho de que nuestra personalidad jurídica está dentro del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros mantenemos diálogos tanto con la asesora del ministro, la abogada Gabriela Gómez, y además con el ingeniero César Calderón, quien es el responsable o también llamado coordinador
Financiero y Administrativo Nacional del MSP, quien en conversaciones justamente el día de ayer nos comunicaba que ya estaba lo que es el rubro para hacer el pago de los décimos y de los bonos. Esperamos que sea así. En conversaciones anteriores nos había comentado de que se iba a poner al día toda esta situación en la tercera o última semana de noviembre. Esperemos sea así, pero cabe destacar que ya estas conversaciones las hemos mantenido un sinnúmero de veces. Tanto así que el pasado 6 de noviembre nos dijeron que iban a pagar todos los sueldos, cosa que... ¿Cuántos meses son? Perdón. ¿Cuántos meses son los que les deben? Son de bonos geográficos alrededor desde el mes de agosto. En algunos casos lo que es el aporte del IES, 3 meses. Y por último, lo que es el décimo, también desde el mes de agosto. O sea, ya son 4 meses casi. Exactamente, son rubros que son complementos o ayudas económicas que la ley determinó que sea así y que no nos han dado. Importante también, somos sector prioritario económicamente hablando y dicho por la Constitución. En la Constitución existen solo 3 sectores prioritarios a que tienen que estar al día siempre, que es salud, judicial y educación. Por lógica podemos hablar esto, sin un país, sin estos 3 sectores no llega a ningún lado, no va a haber avance, no va a haber desarrollo por ningún lado. Entonces, a pesar de que la ley determina que somos sector prioritario, seguimos adeudados y vemos que otros sectores no, que no son prioritarios según la Constitución, están ya pagos completamente. ¿Por qué será? Doctor, a pesar de que el gobierno les adeuda casi 4 meses de sueldo, ustedes no han dejado de seguir asistiendo a sus puestos de trabajo, ¿no? Claro que no, claro que no. Es más, importante a tener en cuenta, jamás hemos pensado en un cese de funciones o en una paralización. ¿Por qué motivo? Aquí los culpables son los administradores. Simplemente es ni siquiera simplemente, gravemente es un error administrativo completamente. Y en el momento que nosotros decidimos, o alguien dice por ahí, un paro, un cese de funciones, no estamos realmente, entre comillas, atacando al gobierno, sino realmente estamos atacando a nuestro Estado ecuatoriano. Y con Estado ecuatoriano me refiero a la gente, a la población, a la comunidad en general, porque es importante a tener en cuenta, nuestros servicios y nuestros conocimientos no son para el famoso pelucón, ya que el famoso pelucón va a ir a las clínicas, tiene el dinero suficiente para poder ir a cualquier médico privado, sino es la persona común, el trabajador, la persona que realmente suda el lomo para poder tener este servicio de salud. Y son ellos los que se van a ver beneficiados por todo nuestro conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros y qué clase de humanidad tendríamos si dejamos de darles esa atención que ellos necesitan y que es primordial para ellos? Sin hablar del hecho de que faltan especialidades también en estos sectores rurales, donde muchas personas tienen que esperar meses y hasta años para una consulta de especialidad también. Dentro de la pandemia, ¿cuántos médicos rurales se contagiaron con el COVID? Y tal vez hubo algún caso de que falleció algún médico rural. Claro, existe más de un caso en donde falleció un médico rural. Y claro que han existido contagiados. Números exactos no tendría por qué. Es muy claro y la ley determina que hablar de números exactos tiene que ser dado por voceros del Ministerio de Salud, ya que estaríamos en contra de la misma legalidad y cosa que nosotros jamás vamos a hacer. Entonces, hay infectados médicos rurales, hay fallecidos médicos rurales, claro que sí hay. No importa el hecho de que somos jóvenes o no, igual el virus ataca, el virus mata. Y es importante que aún al día de hoy el virus sigue con nosotros, sigue viviendo al lado de nosotros. No sabemos porque, importante, el virus, según los estudios, recién empieza a tener sintomatología real a partir del 5.º día en adelante. Así que no sabemos realmente si el día de hoy, cuando atendemos a un paciente, estamos atendiendo a un COVID positivo. Por ello, las medidas de bioseguridad y por ello una insistencia y una exigencia al gobierno de que nos dé la implementación necesaria. Actualmente estamos en números mínimos y en la situación mínima, es decir, una mascarilla quirúrgica y muchas veces en un número de 1 cada día para que termines la semana bien. Cosa que estudios dicen que una mascarilla quirúrgica debe estar colocada máximo 4 horas desde su primer uso. Y en el momento que tú tocas la mascarilla quirúrgica, ya sea para sacarte el lado de más, la mascarilla queda sirve. Completamente infectada. Exacto. O sea, una persona que se pone una mascarilla durante una semana
corre cualquier riesgo, ¿no? Exactamente, porque la mascarilla es como utilizar la ropa. Yo estoy utilizando, imaginemos que este mandil blanco, yo lo estoy utilizando, si no lo lavo o no lo cambio, va a empezar a ensuciarse, va a empezar a ponerse café. Lo mismo con la mascarilla, que no lo observemos es diferente, pero recordemos, el virus es completamente microscópico, no lo podemos ver a simple vista y nosotros no sabemos si ya al momento de yo toco esta mesa, toco este micrófono, puede estar contaminado, por ahí mismo me toco la mascarilla, contaminé la mascarilla, ya no sirve. Doctor, tenemos también a la doctora María Fernanda Silva. Ella es una reciente posgradista que está por hacer la rural también. Vamos a conversar con ella, a ver cuáles son sus expectativas como una futura médica posgradista que le toca también hacer su rural. ¿Cómo está, doctora María Fernanda? Un gusto tenerla en este espacio. Buenos días. La verdad, mis expectativas contra mi medicatura rural, he escuchado varias cosas, que no es bonita, que no es nada de lo que se espera, que por lo general no hay los insumos necesarios y prácticamente para atender a tus pacientes tienes que poner tu propio dinero para así poder atenderlos, porque no te dan todos los materiales. Inclusive hay amigos que me dicen que ellos hacen el papeleo y todo, pero obviamente el gobierno se demora en darle todos los utensilios, todos los materiales que ellos necesitan para poder atender a sus pacientes. De ahí, recién acabamos de dar el examen y todavía no sabemos cuál es la media, qué porcentaje cada uno tiene, ni dónde le va a tocar. Por ejemplo, a las personas solteras, por lo general les toca acoger el último día, así que son las peores plazas, como así, por así decirlo. Y ya se supone que ya ingresamos en enero y ya mismo vamos a diciembre y todavía no hemos cogido la plaza, no sabemos dónde nos va a tocar. Y esto es importante porque si te toca lejos tienes que saber dónde vas a vivir, si tienes amigos que le toca al mismo distrito, hacer un grupo e irse a vivir juntos para así minimizar gastos. Y además, como eso, que todavía ni siquiera están pagando, la verdad, también es difícil porque la mayoría de ellos perdieron sus padres debido a la pandemia, así que no tienen como que cómo mantenerse en ese lapso que no les paguen a ellos. Correcto, doctora. Le doy paso a Ángel Matamoros para que continúe este diálogo. Recuerde, Ángel, que tenemos aproximadamente 5 minutos. Sí, algo breve para los dos médicos. ¿Cuál es su lectura con respecto a que el gobierno recibió en meses anteriores un desembolso de los multilaterales y justamente este desembolso era para el sector de sueldos, salarios y también para la salud? ¿Cuál es su lectura de que el gobierno no ha agilitado esos rubros para este sector tan importante de la salud en el Golfo? Importante a tener en cuenta que esta situación de el rubro que hay para el sector de salud lo están manejando de una manera, ¿cuál es la palabra correcta para decirlo? Un poquito sabida, un poquito sabionda. ¿Por qué? Por el hecho de que, claro, llega para los sueldos. Los sueldos se han pagado al día de hoy, creo que la semana pasada, en su totalidad. Pero estos haberes que te estoy comentando, la situación misma del IES, que es importantísima, porque todo el mundo sabe, 3 meses que no aportes al IES, pierdes completamente el seguro. ¿Qué significa esta situación? Debería ser sector prioritario, todo debería ser pagado, no simplemente una parte de todos los haberes, sino todo. ¿Por qué? Hay mucha preocupación, no hay ninguna clase de garantía. El ministerio no da ninguna clase de garantía de decir, sí, ok, nos han dado dinero, todo esto va para ustedes y aquí está. Realmente ha llegado el sueldo, ha llegado todos los haberes a su cuenta bancaria. Es importante saber, nosotros como asociación hicimos una acción de protección contra el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud. Cabe destacar y muy importante tener en cuenta que en aquella audiencia que se dio, se demostró que no se había pagado en su totalidad los sueldos en aquel momento. Eso fue en septiembre, si no estoy mal con las fechas. Cualquiera de ustedes puede revisar esa audiencia. Las audiencias de acción de protección son completamente públicas para cualquier abogado. Los invito a revisarla. Importante, nos muestran a nosotros un documento donde supuestamente se había pagado a todo el país. Documento que era solo de la zona 8. Zona 8 significa de todo Guayaquil, que les habían pagado a todos.
Ahora, ¿qué pasa y qué es lo que llama la atención? Que ahí decía Yodi Paladines, médica del zona 8, es decir, de Guayaquil, pagado. ¿Quién es Yodi Paladines? Yodi Paladines es la secretaria nacional de la Asociación Nacional de Médicos Rurales. Ella también colocó la acción de protección con nosotros y ella también estaba adeudada en ese momento, pero los papeles reflejaban algo completamente diferente. Y ahora el juez, la jueza, determinó en ese momento que con esos documentos que solo hablaban de zona 8, ya estaba todo pagado a nivel nacional. Y lo que se dio fue una victoria parcial, no tomando en consideración el resto de provincias. O sea, estamos hablando que yo puedo mostrar el día de mañana estadísticas de Guayaquil, de Manta, de Quito, y eso ya tiene que reflejar sí o sí todo el país. Eso llama mucho la atención. No tan solo eso. Le comento algo en especial, en específico. La situación de los comentarios del señor ministro de Salud, donde da la culpabilidad a los mismos supuestos héroes sin capa. ¿Cómo puede ser eso posible donde el representante máximo de la salud a nivel de un país juzga a sus propios trabajadores? Cuando fueron ellos quienes, mediante equipos y documentos completamente legales, quienes capacitaron al profesional de salud en general, quienes ordenaron al personal de salud en general que de la promoción de salud referente a la bioseguridad. O sea, los mismos capacitadores estuvieron mal. Por lógica es lo que a mí me está tratando de decir. Entonces, hay que ser muy críticos actualmente y peor en este año que estamos de una elección presidencial. Seamos críticos y empecemos a elegir mejor nuestros representantes, nuestros administradores de este lindo estado ecuatoriano. Gracias, doctor. No sé si Jaime tengas alguna otra inquietud o todavía hay tiempo para hacer alguna otra inquietud para los doctores. Yo creo que ya estamos con el tiempo, mi estimado Ángel. Doctor, quiero agradecerle por haber venido a estudios, igualmente a María Fernanda. Muchísimas gracias. El gusto es completamente de nosotros y agradeciendo completamente a su medio por permitirnos a nosotros los profesionales de la salud rural alzar nuestra voz y que la comunidad, el Estado ecuatoriano, conozca de primera mano qué es lo que nos acontece a nosotros la salud. Gracias. Gracias, María Fernanda Silva. Gracias. Muchas gracias a nuestros invitados, el doctor John Farfán y María Fernanda Silva. Hemos hablado con el presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales del país, mi estimado Ángel Matamoros. Problemas por todo lado en el país. Lamentablemente, este gobierno no resuelve nada. Esperemos que el próximo gobierno resuelva tanto problema que tiene el Ecuador.